Buen estudiante, mal estudiante. ¿Qué estrategias de estudio realiza un buen estudiante? En estos más de 15 años que tengo como profesora universitaria, he tenido estudiantes excelentes, pero también he perdido la cuenta de la cantidad de alumnos que se han acercado conmigo y que a pesar de haber leído todo el material de estudio, no les fue bien en el examen, no aprendieron. Y cuando escucho eso, se me viene a la mente la frase de Carl Rogers: la única persona educada es la que ha aprendido a aprender y a cambiar. Y enfatizo, la que ha aprendido a aprender. Me lleva esto a la reflexión. Los alumnos tuvieron un curso sobre cómo aprender. ¿Alguien les orientó con estrategias para ser efectivos al estudiar? Quizá en la gran mayoría de los casos no fue así, y ellos mismos están encontrando estrategias de estudio que a veces sí les funcionan, pero en otras ocasiones no les funcionan. Y vuelvo a la pregunta: ¿qué estrategias de estudio realiza un buen alumno? Existen muchas respuestas a esta pregunta. Yo me voy a enfocar en una posible solución, que consiste en conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Cuando hablamos de estilo, nos referimos al comportamiento que tiene una persona y que la hace diferente de otras personas. Decimos una persona tiene un estilo moderno, es una persona que viste de cierta forma, que tiene diferencias contra otras personas. Si eso lo llevamos al campo educativo, se puede decir que el estilo de aprendizaje se refiere a las formas en que un estudiante realiza su aprendizaje y es diferente a la forma en que otro estudiante aprende. Hay muchas propuestas de los modelos de estilos de aprendizaje. Voy a hablar de una que es de las más utilizadas y que se basa en el sentido que tienes más desarrollado para recibir la información. Sabemos que los sentidos son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Se clasifican los estilos de aprendizaje en 4 estilos de aprendizaje. Se habla de alumnos que son visuales, lectores, auditivos y kinestésicos. Los alumnos con un estilo de aprendizaje visual tienen más desarrollado el sentido de la vista. Les gustan las imágenes y los símbolos. Los alumnos con un estilo de aprendizaje lector también tienen más desarrollado el sentido de la vista, pero a ellos les gusta la palabra escrita. Los alumnos con un estilo de aprendizaje auditivo tienen más desarrollado el sentido del oído. Les gusta escuchar y les gusta hablar. Y los alumnos kinestésicos utilizan el resto de los sentidos, en especial el tacto. El olfato y el gusto también les sirven para recordar información. Esta palabra de kinestésico no es una palabra de uso cotidiano. Se refiere al movimiento del cuerpo. Son alumnos que aprenden a través de estarse moviendo. ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? ¿Con cuál te identificas más? Si no estás muy seguro de cuál es tu estilo de aprendizaje, en internet puedes encontrar diagnósticos gratuitos. Estos diagnósticos son cuestionarios de preguntas sencillas, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Dependiendo de las respuestas que das, te proporcionan tu estilo de aprendizaje. Te recomiendo que lo realices y que conozcas cuál es tu estilo de aprendizaje. Utiliza esta información para sacarle ventaja y emplear estrategias de estudio de acuerdo a tu estilo de aprendizaje. En mis clases, la primera semana, siempre les recomiendo a los alumnos que realicen estos diagnósticos. La mayoría de las veces encuentro que no habían escuchado sobre los estilos de aprendizaje. Y cuando el curso termina, platico con ellos, con los que son visuales, con los que son auditivos, lectores y kinestésicos, para que me platiquen qué estrategias de estudio utilizaron. Y luego esos tips se los paso a mis siguientes alumnos. En esta plática quiero compartirte algunos de estos tips que ellos me han dicho. ¿Cómo estudia cada tipo de estudiante de acuerdo a su estilo de aprendizaje? Los estudiantes que son visuales les gustan las imágenes, los diagramas, los diferentes colores, diseño gráfico en sus actividades. Si tú eres un alumno visual, estoy segura que ves videos. He platicado con estos estudiantes y me han dicho que ven videos diferentes en YouTube, comparan estos contenidos y después hacen la lectura. Quizás esto te pueda servir a ti porque eso les ayuda a aprender mejor. Los alumnos que son lectores, a ellos les gustan los libros, leer, escribir, hacer ensayos. Les gusta tomar notas de lo que están escuchando. Cuando he platicado con estos alumnos lectores, me han dicho que aunque yo en el curso les proporcione filminas para que ellos estudien, utilizan poco ese material, ya que ellos prefieren estudiar de sus propias notas. Ese es su principal insumo de estudio. A ti que eres lector, te recomiendo que explores aplicaciones de libros electrónicos gratuitos, ya que puede ser de tu interés ese material. Los alumnos que son auditivos, ellos prefieren aprender escuchando a su profesor, pero también les gusta explicarle a sus compañeros el tema de estudio. Si tú eres un alumno auditivo, quizás los libros no son de tus favoritos, pero te voy a hacer recomendaciones que yo misma he experimentado y que les he sugerido a mis alumnos. Espero que a ti también te sirvan. Para ti que eres auditivo, te recomiendo realizar la lectura del libro una sola ocasión y activa la grabadora de tu celular.
Lo puedes grabar y después escuchar las veces que necesites. Podrás retener la información de mejor forma. Otro tip que te doy, si no te gusta mucho escribir, también puedes encontrar aplicaciones en tu celular que con un dictado de voz escriben por ti. Pasas esa información a tu computadora y después editas pequeñas partes. La tecnología tiene muchas opciones para los alumnos que son auditivos. Los alumnos que son kinestésicos, ellos aprenden con el movimiento de su cuerpo. Les gustan los deportes, experimentos, manualidades y también les gusta resolver problemas. La tecnología puede ser de ayuda para los kinestésicos, ya que involucra mucho el sentido del tacto. He tenido estudiantes que en todo el curso no se engancharon con la clase hasta que llega el momento de utilizar tecnología. Ahí ellos sí toman un protagonismo sobre las actividades. Son los alumnos que terminan antes, les enseñan a los compañeros cómo realizar la actividad y se vuelven cómplices del maestro para utilizar la tecnología en las actividades. No utilices tu estilo de aprendizaje como una excusa para decir, yo soy auditivo, no me pongan a hacer experimentos, eso no es para mí. El ser humano tiene la capacidad de aprender otros estilos de aprendizaje a través del tiempo. Y te voy a dar un ejemplo personal. Hace tiempo traté de utilizar aplicaciones de audiolibros y no me funcionó. En ese momento no me concentraba, no retenía la información, no era mi sentido más desarrollado. Posteriormente, con el tiempo, empecé a tener problemas de la vista y volví a intentar los audiolibros y me funcionó mejor. Hoy utilizo muchas de estas estrategias enfocadas a los alumnos que son auditivos. Si hacemos memoria y te acuerdas, ¿cómo aprendíamos de niños? Usábamos estrategias múltiples. Aprendíamos haciendo dibujos, manualidades, cantando canciones. Obviamente también leíamos y también escribíamos. ¿Qué pasa al crecer y llegar a la universidad? No sucede en todos los casos, pero a veces a nivel universitario la cátedra se basa en leer un libro y escuchar al profesor. Y nos estamos enfocando en dos estilos de aprendizaje, en el alumno que es lector y en el alumno que es auditivo. ¿Y el resto de los alumnos? Y esto me lleva entonces a dirigirme a los profesores. Y me incluyo, obviamente me incluyo. ¿Qué recursos educativos estamos utilizando en clase? ¿Son recursos de nuestra preferencia o son recursos que involucran los estilos de aprendizaje de todos nuestros estudiantes? Te voy a contar una anécdota personal. Es de hace ya varios años que me hizo mejorar la forma de dar mis clases. Yo anteriormente en mis clases seleccionaba un libro, el más grande, para que los alumnos leyeran mucho. En ese tiempo empezaban los videos educativos en YouTube y tenía alumnos que se acercaban conmigo y me hacían preguntas sobre sus videos que ellos veían. Yo no les había asignado ese material de estudio y yo los veía como un material poco académico. Les decía que no consulten ese material y les recomendaba que se enfocaran en el libro, ya que eso era lo que iba a venir en el examen. No había entendido que ese alumno que se había acercado conmigo era un alumno de un estilo de aprendizaje visual. Y con el paso del tiempo me sucedió que necesitaba aprender de un software y busqué en internet. Y lo primero que salieron fueron videos y los vi y aprendí a utilizar el software. No leí ningún libro. Entonces, como profesora, no recomendaba ver videos a mis estudiantes y yo me encontraba haciendo justo lo que les decía a ellos que no hicieran. Entonces empecé a hacer cambios pequeños en mis clases. Me di cuenta que como profesora tenía un estilo de aprendizaje lector y que estaba yo asumiendo que todos mis estudiantes aprendían de la misma forma en que yo aprendo. Obviamente eso no era así, era poco probable y estaba dejando atrás a estudiantes que aprendían de una forma distinta como yo aprendía. Empecé a investigar más del tema de los estilos de aprendizaje. He ido incorporando en mis clases más recursos. Empecé a generar videos, después hice un canal en YouTube, he hecho audios para mis alumnos, he participado como autora de libros y soy muy activa en involucrar la tecnología en mi clase. No soy experta en tecnología, no soy experta en producir videos, pero en mi experiencia los alumnos pueden perdonar esas fallas técnicas ya que la clave está en el contenido que se genera. Profesor, te invito a que te unas, a que incluyas recursos educativos variados en tu clase. De esa forma puedes atraer a diferentes estudiantes. Esto va a motivar a los alumnos, los engancha en la clase y les ayuda a lograr un aprendizaje significativo. Alumno, si el maestro no te proporciona estos recursos de acuerdo a tus preferencias, tú búscalos. Internet y la tecnología nos da un acceso a una gran variedad de recursos disponibles. Estoy segura que vas a poder encontrar materiales de acuerdo a las preferencias. Espero que esta plática sea de utilidad, que puedas conocerte mejor como estudiante, identificar cuál es tu estilo de aprendizaje y sacarle provecho a tus fortalezas. Finalmente quiero cerrar con esta frase de Albert Einstein. No consideres
el estudio como una obligación, sino como una oportunidad. Buenos estudiantes.